Bendiciones, bendiciones para todos. Estamos como cada Shabbat, ya comenzado, porque comenzó anoche a la caída del sol, pero bueno, tenemos la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras, la porción del Pentateuco que corresponde a esta semana, y por la gracia de Dios nuevamente estamos juntos, agradecidos a todos ustedes por acompañarnos cada sábado a la mañana. Nos comentaba el pastor Enzo que ya hay muchísima gente conectada desde tempranito, así que les agradecemos mucho y dispongamos nuestro corazón y nuestra mente a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña para esta semana. La mente para aprender, el corazón para recibir las enseñanzas del Espíritu Santo que ha inspirado la palabra, la santa palabra de Dios. Buenos días para todos ustedes, los saluda Ada, los saluda el pastor Enzo y comenzamos con una parashá que es hermosa. Muy buenos días a todos, buen día Pastor Enzo, a ustedes que están del otro lado, que hacen posible que cada semana nos podamos juntar a meditar, a descubrir, como digo yo, la cantidad de riqueza que encierra la palabra para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Buenos días Ada, buenos días Horacio, buenos días a toda la gente linda que nos ve por la página de retorno, por la página de horaciocorneli.com y por la página de Facebook y por la página de YouTube. A todos ustedes muy bienvenidos. Como siempre les decimos, agradecidos de que estén desde un ratito antes. Yo puedo ver esas estadísticas antes de empezar el programa y nos llena de gozo, de alegría y de mucha responsabilidad para poder compartir con ustedes. Prepare su lapicera, su anotador, su Biblia y esté atento a esta hora y media donde vamos a hablar de una porción súper, pero súper rica, donde vamos a encontrar a Jesús dentro de toda esta linda escritura. Muy bien, hechos los saludos, la introducción de cada uno de nosotros, nos disponemos a trabajar. Dispóngase usted también a trabajar con un cuaderno, con una hoja, con una lapicera, un lápiz azul, rojo, negro o de cualquier otro color. Estamos listos para empezar a desarrollar este tema. Ada les va a decir el nombre de la porción número 3. Porción número 3, el nombre, los temas de la porción y ya comenzamos a desarrollar los temas. Bien, el nombre de la porción semanal es Lech Lejá y significa vete para ti o vete por ti o vete por tu bien. Son distintas acepciones de la misma palabra. Las lecturas que abarca es Génesis 12:1 al 17:27 y Isaías 40:27 al 41:16 y del Nuevo Testamento la porción de Romanos capítulo 4, versículo 1 al 25. Y los temas que incorpora o que abarcan es el llamado de Dios a Abraham, a la llegada de Abraham a Canaán, Abraham y Sara en Egipto, el regreso a Israel, Abraham y Lot se separan, la renovación de la promesa, la guerra de los reyes, Sodoma es vencida, la captura de Lot, Abraham salva a Lot, Abraham rechaza los honores, las seguridades que Dios le ofreció a Abraham, el pacto entre las partes, la promesa de la tierra, el exilio egipcio y la redención. Luego se ratifica nuevamente el pacto, la historia de Agar e Ismael, el pacto nuevamente renovado, nuevos nombres y nuevo destino, la circuncisión y la promesa a Sara. Y la verdad es que esta porción representa un nuevo amanecer, ¿no?, para toda la humanidad, porque hemos visto que desde la creación, más o menos los primeros 2000 años, se lo conoce con el nombre de la era de la desolación. ¿Por qué? Porque Adán, con quien Dios había hecho un pacto, el pacto adámico, Adán había pecado, Abel había sido asesinado por su hermano Caín,
La idolatría había sido introducida en el mundo, 10 generaciones habían sido arrasadas por el diluvio y 10 generaciones desde Noé habían fracasado. Entonces el surgimiento de Abraham marcó de alguna manera el final de esta era de desolación y da inicio a una nueva era, que es la era de la Torá. Abraham trajo consigo una profunda transformación en la naturaleza espiritual de la humanidad. La creación había sido originalmente diseñada para que todos los seres humanos compartieran la misma misión divina, y en realidad el plan de Dios era que toda la humanidad recibiese la Torá. Pero después de 20 generaciones de sucesivos fracasos, Abraham surge ante el llamado de Dios y ellos obtuvieron el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con Abraham directamente, con el capítulo 12. No sin antes aclarar algo que es muy importante, porque hemos escuchado varias veces decir que Abraham era judío y Abraham no era judío. Abraham era un gentil. Abraham era un gentil que vivía en una ciudad que se llamaba Ur en Caldea, lo que se podría decir que era Babilonia. Entonces era un gentil que vivía en Ur y Dios lo llamó desde Ur, en Caldea, y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Lo mandó hacia Canaán. Cruzó el río Éufrates y de ahí viene la denominación que sigue hasta el día de hoy, que es Ibrí. Ibrí, que nosotros lo entendemos como hebreo, hebreo, Ibrí, significa el otro lado, o del otro lado del río, o el que cruzó el río, y se está refiriendo al río Éufrates. Entonces, eso es lo que fue Abraham. Primero fue un gentil de las naciones y después hebreo, porque Dios le mandó a que cruzara el río, a que saliera de Babilonia, lo mismo que nos manda a él a nosotros hoy, que salgamos de Babilonia. Entonces, ahora vamos a ir avanzando y tal vez o el pastor Enzo o nosotros expliquemos qué significa eso y dónde están las escrituras, pero es exactamente lo mismo. A todos los que estábamos lejos del pacto de Dios, Dios nos ha mandado que salgamos de Babilonia y que crucemos el río y que vengamos hacia la tierra prometida. Bueno, esta es la experiencia de Abraham, y si lo empezamos a llamar judío a Abraham, perdemos toda esta riqueza del significado espiritual de su llamado, de lo que era y a lo que Dios lo llamó, por lo cual Abraham era un hebreo, lo convirtió, lo transformó en un hebreo, todavía fuera del pacto, y en esta para allá Dios lo mete en el pacto y le da la señal del pacto. Entonces todo esto es lo que es la expectativa que usted tiene que tener hoy sobre esta enseñanza, sobre este estudio de la porción que corresponde. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 12, si el pastor Enzo no quiere agregar algo más ahí. ¿Sí? Vamos con el 12, entonces del 1 al 5, vamos a empezar del 1 al 5 como para ir entrando en calor y que su lapicera, yo a veces cuando el avirome se enfría, no escribe bien, escribe entrecortado. Bueno, mientras calentamos también las viromes, vamos a calentarla con el versículos 1 al 5 del capítulo 12, que dice: pero Yahweh había dicho a Abraham, preste atención a dos palabras, a la palabra pero y a la palabra había. Estas dos palabras son claves, la palabra pero y la palabra había. Algunos están subrayando la Biblia, bueno, me parece bien, otros están con resaltadores, me parece bien también. Pero Yahweh había dicho a Abraham, note que es sin H en el medio,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Subraye ahí también en su Biblia, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues, ¿cómo salió de Harán? Marque, subraya Harán, porque Harán, como es, Abraham no vivía en Harán. Dijimos que Dios lo llamó de Ur, en Caldea, y no de Harán. Bueno, marque Harán, entonces, para ir dilucidando todas estas complejidades de la historia, que son claras. Va a ver que le va a quedar muy claro todo esto, pero nos interesa que le quede claro a nivel espiritual. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esto? Dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Acá tenemos para hablar la hora y media completa con estos 5 versículos. Así que vamos a pedirle a Ada que empiece y bueno, y sigamos adelante. Bien, vete para ti significa vete para tu propio provecho y para tu propio bien. Y esta fue la primera prueba a la que se enfrentó Abraham. Vamos a ver que a lo largo de su vida Abraham tuvo que pasar, o de toda esta etapa, vamos a encontrar enumeradas 10 pruebas. Esta es la primera a la que se tuvo que enfrentar. Vemos también que ahí su nombre todavía era Abraham, sin la H, Abraham sin H en el medio, y justamente él va a llegar, habla de que está en Harán, porque si vemos la parashá, la porción de la semana anterior, termina la porción de la semana anterior diciendo que él había llegado a Harán, cuando Dios lo había mandado a Canaán. Y la verdad que decimos que es una prueba difícil porque tuvo que dejar a su clan familiar, especialmente a todos los que él conocía, ¿no? a su lugar de origen. Y la verdad es que es difícil dejar la patria y más difícil dejar el clan familiar. Este llamado que tuvo Abraham es el de tener una fe obediente y actuar de acuerdo con lo dicho por Dios, y no guiarse por su propia comprensión de las circunstancias. A pesar de que él no sabía claramente o exactamente a dónde iba, él obedeció en el momento. Nosotros le mencionábamos 2 palabras, la palabra pero, le dije que era subraye porque era clave, y la palabra había. Son las 2 palabras que ustedes subrayaron, que le pedimos recién desde el principio, que están en el versículo 1. Pero y había. Entonces, esto proviene de que Dios instruyó a Abraham, cuando su nombre todavía, como dijo Ada, era Abraham sin H, para que saliera de Ur de los caldeos. No en esta parashá, en la parashá anterior. Dios había instruido, por eso dice, había dicho a Abraham. Ya Dios había hablado con Abraham. Esto es clave para tener la enseñanza espiritual que queremos sacar de este pasaje. Dios ya había hablado y le había dado instrucciones a Abraham de lo que él tenía que hacer. Por eso dice, había dicho a Abraham. Y la instrucción era que saliera de Ur, de los caldeos, dejando no solamente su lugar, sino también su familia. De tu tierra y de tu parentela, y la casa de tu padre. Entonces era que saliera de su tierra, de su parentela. Entonces esa había sido la instrucción de Dios cuando Abraham estaba en Babilonia, o estaba en Ur de los caldeos. Por eso empieza con la palabra pero. Pero significa, no hiciste lo que tenías que hacer.
Y yo te digo, pero yo te había dicho otra cosa. ¿Ven la palabra pero? Pero yo te había dado otra instrucción. Y vos no la cumpliste. ¿Por qué? Porque saliste de Ur y no fuiste a Canaán, a la tierra que yo te iba a mostrar, ni dejaste tu parentela. O sea, cumpliste a medias. Ni asumiste el liderazgo que yo te había encomendado que asumieras. Porque Dios había hablado con Abraham, no había hablado con Taré, que era su papá. Sin embargo, se metió bajo el cobijo de Taré, y Taré fue el que tomó la decisión de salir y tomó la decisión de a dónde ir y con quién ir. Fue decisión de Taré. Vean cómo termina la parashá de la semana anterior. O sea, Abraham no hizo lo que Dios le había mandado, no lo hizo al pie de la letra, lo hizo a medias. Entonces, siempre es importante que tengamos en cuenta que el llamado de Dios es personal. El llamado de Dios fue sobre Abraham. Y vemos acá que Abraham demora esta obediencia, ¿sí? La demora. ¿Por qué? Porque lo que hace Abraham es sale de Ur, pero sale con Taré, su padre, sale con Lot, su sobrino, y es muy probable que Abraham le haya informado a su padre Taré acerca de lo que Dios le había dicho. Pero en ese momento su padre Taré fue el que lideró esta caravana de salida rumbo a Canaán. Y no llegó a la tierra prometida, sino que se quedaron allí en Harán, donde va finalmente a morir Taré a la edad de 205 años. Y la verdad es que hasta que no obedecemos las instrucciones de Dios, no vamos a recibir el cumplimiento de las promesas. Muchas veces esa resistencia al cambio propia de todos los seres humanos impide que recibamos la bendición más grande que Dios tiene para nosotros. Y la verdad es que para ser parte de la congregación de Yahweh hay que salir de Babilonia. es importante que entendamos que el llamado de Dios siempre es personal. El llamado de Dios siempre es personal. Yo no me puedo escudar en la colectividad. No me puedo escudar en el grupo. No puedo decir, como he escuchado muchas veces, pero mi esposa no me acompaña. Pero en la congregación van hacia otra dirección. Pero el grupo o el pastor nos está llevando a otra dirección diferente. Entonces yo tengo que estar junto con el grupo. Bueno, es lo que hizo Abraham. Estuvo junto con el grupo. Dios le dijo, salí de Babilonia. ¿Querés recibir mi bendición? Salí de Babilonia. Jeremías 58 dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Yo les dije recién que Abraham había sido llamado a ser un líder, a ir adelante. Y acá está descrito. Lo que hace Jeremías es describir exactamente lo que pasó con Abraham. Huid del medio de Babilonia, es lo que le dijo Dios. Y salid de la tierra de los caldeos, es lo que le dijo Dios. Y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Y esto es una exhortación para nosotros también. Salir de Babilonia significa salir de la religión creada por los hombres. La religión creada por los hombres. Para venir a la instrucción de Dios contenida en su santa palabra. No importa cuántos te acompañen. Si son poquitos, si son muchos. Si es tu propia familia y nadie más, o lo que sea, pero es el tiempo de salir de Babilonia, de la religión creada por los hombres, y venir a la Torá, venir a la palabra de Dios, venir a la palabra de Dios sin interpretación de los hombres, sin la interpretación de las religiones. No, la palabra de Dios tal como la inspiró el Espíritu Santo y tal como está escrita. Pero Abraham no entendió que la manera era la de su padre Yahweh. La manera de hacer las cosas no era
la de su padre Taré. Ujú. Era la manera de su padre Yahweh, su nuevo padre. Fue decisión de Taré que Lot viniera con ellos porque había quedado huérfano, pobrecito. Murió su papá Harán y Lot quedó huérfano. Entonces Abraham, en lugar de salir con su esposa, tac, como Dios le había mandado, ¿no? Sale con el padre y el padre dice, vamos a llevar a Lot, pobrecito, porque está huérfanito. Pero si ustedes siguen más adelante van a ver que después Lot pretendería quedarse con la tierra más fértil. Dios le había prometido toda la tierra de Canaán, no la parte más árida, porque Lot quería quedarse con la más fértil, pero eso violaba el pacto de Dios, violaba la promesa de Dios. Entonces, después también Abraham tuvo que ir a la guerra contra 4 reyes, liderados por Kedorlaomer, para rescatar a su sobrino Lot, que se había metido en Sodoma. Miren todas las consecuencias de no cumplir la palabra de Dios, la instrucción de Dios al pie de la letra. Y aún la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por no querer salir de la ciudad del pecado. No quería salir de la ciudad del pecado, le encantaba. Entonces, miren todos los trastornos y todas las demoras al cumplimiento de la promesa de Dios. Producido ¿por qué? Por no obedecer al pie de la letra. Tome esta frase, al pie de la letra, lo que Dios instruye en su santa palabra. Entonces, hubo un proceso, que ahora lo vamos Ada lo va a relatar, pero le vamos a dar lugar al pastor Enzo, que está acumulando información allí. Yo lo veo acumulando información. Con muchas ganas de decir cosas. Ahí está, vamos Enzo. No, simplemente, para ser breve, quiero decir de que este es un proceso que todos vivimos, todos hemos vivido, porque cuando Él nos llamó, como recién decía Ada, es personal ese llamado. Y todos vamos acudiendo a ese llamado, y hay quienes hemos demorado más y otros menos. Esta es una situación en Abraham que se repite también en nuestras vidas. Es muy notable escuchar a tanta gente después de tantos años que ya va pasando, cuando uno va escuchando a la gente hablar, cómo es que esto sucede. Y Dios nos va llevando desde el mundo, desde la misma Babilonia, o sea, Babilonia en este caso sería la religión, aquello que venimos practicando, quizá heredado, lo que sea, pero a medida que nos vamos alejando de esas religiones van quedando ciertas cosas, y cómo nos vamos uniendo a este llamado. Es verdad que son muy pocos los que tienen un cambio radical acá, que obedecen, como decía Horacio recién, y es debido a que la Babilonia se instala de tal manera en nuestro ser que es muy difícil. Es muy común ese dicho que decimos que no podemos sacar a Egipto dentro de nosotros. Salimos físicamente de Egipto, pero Egipto sigue dentro nuestro, ¿no? Entonces, y cuando decimos Egipto nos referimos a la Babilonia, a la religión, a aquel mundo que pertenecíamos. Este es un proceso que tiene que ser establecido, decidido en cada uno, y debemos salir de esa Babilonia para ir a donde Dios nos está llamando, que es su casa, para hacer su voluntad. Simplemente eso quería acotar. Buenísimo. Sí, y la verdad es que justamente recién en Harán es que Abraham toma conciencia de este llamado personal, ¿no? Para recibirlo definitivamente como su propio Dios. Y se dio cuenta de quien marcaría su futuro sería Dios y no Taré, porque su padre justamente va a morir ahí en Harán. Aunque continuó llevando el arrastre de su lentitud para tomar su responsabilidad ante el llamado y la palabra de Dios, sabemos que ese arrastre fue Lot. Y Dios le hace en este capítulo a Abraham 6 promesas. 6 promesas. Lo primero que le dice es: haré de ti una nación grande,
Y la verdad es que en ese momento Abraham no tenía hijos, ya que Sarai era estéril. Lo segundo que le dice, te bendeciré, si dejas la casa de tu padre, yo te daré una bendición. Paterna. Paterna. Un cambio de padre. Un Digamos. cambio de padre, exactamente. Cambia a Taré por la paternidad de Dios. En tercer lugar le dice, engrandeceré tu nombre, Dios iba a hacerlo un gran hombre. Cuarta promesa, serás bendición. Esta me encanta, porque dice que tu vida va a ser una bendición para los lugares en los que tú permanezcas. La quinta es bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré. Es una especie de coalición ofensiva y defensiva entre Dios y Abraham. Dios lo va a defender, lo va a cuidar, lo va a proteger. Y en sexto lugar le dice, le promete, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y acá es la primera gran aparición que tenemos del Mesías, porque esta promesa, donde le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, esta promesa apunta al Mashiach. Y Yahshua es la gran bendición para el mundo. Y vemos también que hay tres elementos esenciales en el pacto que Dios hace con Abraham. Lo primero que Dios le promete es una descendencia, son tres elementos muy importantes. Le promete una descendencia, en primer lugar. En segundo lugar, le promete una tierra. Y en tercer lugar, le promete ser una bendición para todas las naciones. Y la verdad que hay algo que me encanta entender, es que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí sabía a quién seguía. No sabía a dónde iba, pero sí sabía a quién seguía. Abraham sabía que estaba siguiendo a Lot. Adiós. A Dios. Bien. Qué bueno. Qué bien. Versículo 6 al 9 lo leo. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar hasta el lugar de Siquem. Y vayan anotando los nombres de los lugares, porque cada nombre de cada lugar tiene una enseñanza espiritual. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Miremos que Abraham se detuvo en Siquem, y esto fue un presagio, una anticipación de que ese sería el primer lugar que los israelitas iban a conquistar 300 años después, cuando de la mano de Yehoshua o de Josué entraran a la tierra prometida. Acampó entre Betel y Jai, la ciudad de Jai también va a ser conquistada por Josué, y en esta tierra no encontró comodidades, no tuvo la propiedad de la tierra, porque como vimos recién dice que estaba ocupado por los cananeos, no tuvo en ella residencia fija, pero cuánto bienestar Abraham encontró en el Dios a quien seguía. Dios le habló palabras alentadoras y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Siquem, algo interesante también, es el valle que está entre el monte Gerizim y el monte Ebal, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y justamente ahí es donde llegaron por primera vez los israelitas al ingresar a la tierra prometida. Abraham fue hasta el encino de Moré, nos dice, ¿qué significa la palabra Moré? Maestro, instructor, también significa lluvia temprana. Así que acá nos muestra que era necesario que Abraham aprendiera la Torá para poder caminar con Dios y ser amigo
de Dios. Es interesante lo que acaba de decir Ada, que ahí en ese lugar, en el valle de Siquem, donde estaba el monte Gerizim a la izquierda, el monte Ebal a la derecha, el monte de la bendición, de la maldición, se lo llama el valle de la decisión, porque el pueblo de Israel tuvo que hacer una decisión para poder entrar, para poder seguir el camino y poseer la tierra prometida. Ahí lo llevó Dios a Abraham. Ahí lo llevó Dios a Abraham. ¿A dónde lo llevó? Y donde le da la promesa. El valle de la decisión. Luego de haber llegado ¿a dónde? A la instrucción o Torá. Porque dijimos que Siquem es el valle de la decisión, pero plantó su tienda en Moré, que era instructor. Entonces, tenemos que hacer una decisión en la vida. Tenemos que hacer una decisión. Una decisión por la bendición, el monte Gerizim, o la maldición. La bendición por seguir la instrucción de Dios, la palabra de Dios. O la falsa doctrina de la gracia. Seguí pecando y Dios te va a bendecir lo mismo. Entonces no vamos a poder avanzar allí a la encina de Moré. Porque primero tengo que decidir. ¿Qué voy a decidir? La gracia ya la había recibido. La gracia fue que Dios lo llamó para poseer la tierra. Ya estaba la gracia. Abraham no había hecho nada, todo lo contrario, ni sabía qué hacer. Por eso fue a consultar al papá, a decir, papá, no sé qué hacer. El papá dijo, bueno, si Dios te habló, entonces vámonos. Agarra a tu esposa y agarró a Lot, el nieto de Taré, y vámonos, vamos. No sabía qué hacer. Fueron a Harán hasta que murió papá. Ahí Dios le volvió a hablar. Dios le volvió a hablar y Abraham salió. Eso fue la gracia. Fue todo gracia de Dios. Ahí Dios no lo castigó por no haber obedecido como correspondía. No, fue pura gracia. Pero cuando llegó al valle de Siquem, entre los dos montes, tuvo que tomar una decisión. Ya te salvé por gracia, ahora decidí. ¿Querés seguir viviendo de la misma manera que vivías en Babilonia? ¿O querés optar por el monte de la bendición? Si optás por el monte de la bendición, poné tu tienda, tu habitación en Moré. ¿Qué quiere decir? Recibí la instrucción de Dios, recibí la Torá de Dios, porque a partir de acá se te abre un camino que va a ser guiado por Dios, guiado por la instrucción de Dios, guiado por la Torá de Dios. Entonces Yahweh se apareció a Abraham y en agradecimiento por haberle prometido hijos y la tierra, Abraham levantó un altar. Y donde quiera que Abraham tuvo una tienda de campaña, allí tuvo Dios un altar santificado. Esto está fuerte, esto, Pastor Enzo. Donde quiera que Abraham puso un pie, allí hubo un altar a Dios. Un altar a Dios. La pregunta que debemos respondernos es ¿quién apareció a Abraham, por ejemplo? Porque dice que apareció. Porque en este versículo, el 7, en el 7, reafirma la aparición de Dios. 2 veces habla de la aparición. Apareció, y no hay errores en la Biblia. Si dice apareció, porque apareció. Entonces debemos entender que quien se apareció a Abraham fue la palabra de Dios hecha carne. El ángel de Yahweh, es decir, Jesucristo. Entonces, toda la historia bíblica, todo el propósito eterno de Dios, el misterio escondido de los tiempos, dice el libro de Efesios. Estas 2 frases del libro de Efesios. El misterio escondido de los tiempos, el propósito eterno de Dios siempre fue Jesucristo. Un pueblo, una congregación, una nación, una esposa para su hijo. Y acá comienza a desarrollarse
plenamente ese plan de Dios, el misterio escondido de los tiempos, el que se le apareció dos veces lo afirma, en el mismo versículo, lo afirma y lo reafirma, fue Jesucristo, una emanación de Yahweh Dios, es la palabra, el verbo hecho carne. Es muy interesante eso. Y ahí en el versículo 8 vemos que siguió de viaje, dice, pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó otra vez su tienda, y otra vez ahí donde estaba levanta por segunda vez un altar a Yahweh. Entre Betel, que significa casa de Dios, puerta del cielo, y entre Hai, que significa o quiere decir cúmulo de escombro o de ruinas. Allí él plantó su tienda como testimonio de que había creído en Dios. Bien, bien. ¿Vamos bien, pastor, eso o más o menos? Bárbaro. Es lindo momento para hacer por lo menos así lo siento de mi parte, un recuerdo de algo que venimos hablando, porque acá estamos en el tercer milenio, al inicio, vamos a suponer en el año 2050, una cosa así, ¿cierto? Entonces, al principio Dios había creado al hombre, Adán y Eva los creó, pecaron, después sus hijos siguieron, o su hijo, en este caso Caín, mató a Abel, y sigue la historia hasta que se corrompe todo en la tierra y Dios decide, bueno, vamos a terminar con todo esto y vamos a dejar a Noé y su familia para que la idea de Dios siempre fue habitar con el hombre y que el hombre esté en condiciones de que Dios habite con él. Pero ¿qué pasó? De nuevo se volvió a corromper y Dios no decide ahora destruir a la humanidad, sino decide elegir a un hombre y formar una familia, un pueblo de ese hombre, y este hombre es Abraham. Por eso es interesante, aquellos que nos siguen todos los sábados, recordarán que hace menos de un mes estábamos hablando de estos lugares por donde entra Abraham, o sea, Siquem, todos los lugares, el encino de Moré. Entonces, todo esto nos indica que cuando lo vimos en Deuteronomio, que ya es la parte final, cuando van a poseer la tierra prometida, es cuando van a ingresar, digamos, son estos mismos lugares que ya había pasado a Abraham. Entonces, esto nos enseña muchísimas cosas. Primero, que la historia de Dios es cíclica. Todo lo que fue va a volver a pasar, y todo lo que va a pasar ya fue. O sea que nosotros podemos ver hacia adelante, si bien estamos como, en muchos casos como Abraham, que no sabía dónde iba, pero sabía con quién iba, eso es lo importante. Entonces nosotros sabemos que vamos con él, y la historia se va repitiendo constantemente. O sea que nosotros con la palabra de Dios, por eso cuando hablaban recién del encino de Moré, que es donde allí, o sea, Abraham había salido de la tierra, no sabía que iba con Dios, pero no sabía dónde, tampoco sabía qué tenía que hacer, pero allí comenzó a recibir las instrucciones y allí comenzó a establecer su juicio entre lo bueno y lo malo. Cuando vos aprendes, empezás a saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Entonces Abraham ya entendía qué es lo bueno y qué es lo malo, y salió de ese lugar que es Siquem, que es la entrada a la tierra prometida, y se fue a Betel. Y la descripción que nos da ahí de Betel, que no dice que en Betel lo hizo, sino Betel a la derecha y Jai a la izquierda, está hablando prácticamente de Jerusalén, donde ya estaba él haciendo su tienda, donde con el tiempo obviamente iba a ser el templo y demás. Entonces, ahí de nuevo, él tiene a Betel, que es casa de Dios de un lado, tiene la destrucción, las ruinas del otro lado, y él planta su tienda al medio haciendo un altar. Todo esto se repite en nuestra historia, pero hay que ver que nosotros salimos y hoy nosotros tenemos que
aprender, o sea, lo que nombraban recién el encino de More, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? O sea, no es porque lo hagamos un sábado de las 10 hasta las 11, 11 y media, ya es suficiente. No, no, hoy es un resumen de muchas cosas que hacemos en la semana, que es plantar una tienda, y una tienda justamente es eso, es un lugar donde yo aprendo la palabra de Dios. ¿Para qué aprendo la palabra? Para juzgar entre lo bueno y lo malo, qué es lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Entonces, eso es lo que a mí me trae la bendición y obviamente me hace seguir adelante en lo que Dios nos ha puesto a todos. Muy esclarecedor, Pastor Enzo. Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Realmente hay que entender estas cosas. Y esta pedagogía con la que la ha explicado el Pastor Enzo no deja ninguna duda de lo que significa espiritualmente para nosotros esto, para cada uno. Dijimos, el llamado es individual. Dios habló a cada uno de nuestros corazones y nos lleva por este camino. Nos lleva por este camino. Cada uno de nosotros ha tenido y tiene que transitar por este camino que transitó Abraham. Cada uno. Por eso dice el Pastor Enzo que es cíclico. Es una historia que se va a repetir con cada creyente. Cada creyente que es llamado a salir de Babilonia. Avanzando en el capítulo 12, tenemos el episodio donde Abraham... De los versículos 10, anoten ahí y tengan su Biblia. Lo que va a explicar ahora está entre el versículo 10 y el versículo 20. Entre el versículo 10 y 20. Del capítulo 12. Y dice que va a Egipto, y la verdad es que esta es otra prueba que enfrenta Abraham, luego de que se había sentado ahí en su nuevo hogar, donde Dios le había prometido toda clase de bendiciones. De repente se produce una hambruna, con la cual Dios le ordena irse de la tierra e ir a Egipto. Esta prueba fue difícil, básicamente por la fama de inmoralidad que tenían los egipcios. Es posible que un hombre, como en este caso Abraham, se encuentre en el camino del deber y aún así se enfrente con grandes problemas y desilusiones. Allí Abraham hizo pasar a Sara por su hermana para salvar su vida, como bien lo relata el capítulo, y básicamente para él cuidar su propia vida. Él tenía miedo de que lo asesinaran para quedarse con Sara. Y él ahí comete un gran pecado porque pone en peligro a su mujer. De esta manera cayó por falta de fe y de confianza en Dios, incluso después que a este momento Dios ya se le había aparecido 2 veces. 2 veces ya se le había aparecido, 2 veces le había hecho las promesas. Sin embargo, él tuvo de alguna manera miedo y entonces mintió. Este pecado de engaño constituye también una herencia espiritual que va a recibir después, con el paso de los años, su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Génesis capítulo 26. Pero él, esta misma mentira que hace Abraham, después, con el tiempo, la va a hacer su hijo Isaac. Esto nos demuestra que el ejemplo de un padre sobre sus hijos constituye un modelo de vida muy potente que se adhiere al alma de los hijos. Es lo que nosotros llamamos herencias, ¿no?, generacionales. Él heredó, Isaac va a heredar esto de la mentira. Es interesante entonces que Ada acaba de decir que esta mentira de Abraham, este engaño, se originó en la falta de fe de Abraham. Sin embargo, después, Abraham es el padre de la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con la fe? ¿Tenía fe o no tenía fe? Bueno, es una enseñanza espiritual para nosotros también. La fe se construye. Es un proceso. La fe es un proceso. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se construye en el caminar tomados de la mano de Dios. La fe se construye en el caminar obedeciendo a la palabra de Dios, siendo instruidos por Dios y reflejando nuestra vida como en un espejo, en la palabra de Dios, para ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. La fe es una construcción. Abraham salió siendo medio desobediente y medio incrédulo, con poca confianza, poca bitajón en realidad, no emuná. Con emuná, pero con poquita bitajón, que es confianza.
pero fue construyendo obediencia y fue construyendo bitajón, fue construyendo confianza, aún hasta creer que habiendo muerto Isaac, Dios lo iba a levantar entre los muertos para cumplir su promesa. A ese nivel de confianza, a ese nivel de emuná, a ese nivel de fe y de obediencia llegó Abraham. Bueno, y ahí después no nos vamos a detener puntualmente acá, pero sí es verdad que es Dios entonces el que va a tener que intervenir mandando una plaga sobre el faraón y su familia, justamente para proteger a Sara, ¿no? y que Sara no estuviera con el faraón. Y algo que quiero destacar ahí es en el último versículo donde dice: Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a Abraham y a su mujer para salir. Lo escoltaron para salir de Egipto. Y la verdad es que creo que acá hay una similitud en la liberación de Abraham de Egipto y de lo que va a pasar como 430 años después, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Como Abraham fue a Egipto a causa del hambre, y también sus descendientes debieron hacerlo. Abraham fue liberado de Egipto tras plagas infligidas por Dios al faraón y a su casa. Y también los descendientes de Abraham salieron de Egipto tras terribles plagas. Así que ahí también hay una similitud. Y de alguna manera esa también es nuestra experiencia personal. Nosotros como Sara estábamos cautivos en el palacio de Satanás, de Hasatán. Sin embargo, Yahshua nos liberó porque Él nos había elegido como su esposa y nos sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Bueno, ¿hay algo, Pastor Enzo, para terminar el capítulo 12? Sí, solamente algo cortito. En el versículo 10 que habíamos leído, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Es bueno recordar acá, en esta palabra, la manera en que muchos que están iniciando, o algunos tienen ya muchos años, cuando se habla de hambre, que como todo es cíclico, esto va a volver a suceder, siempre uno dice: Dios me va a proveer, Dios me va a proveer. Y en realidad sí, Él es nuestro proveedor, pero acá el hambre no se quedó Abraham a esperar, sino que Abraham tuvo que tomar una decisión e irse a otro lugar por el hambre que había. Si él se quedaba en el lugar, se iba a morir de hambre, y dice: no, Dios me va a proveer. Entonces hay que entender esto de cómo Dios nos va hablando en el camino, entender de que no todo es yo espero y Dios lo hace, sino que yo tengo que ir tomando decisiones. Recordemos la entrada de Abraham a la tierra prometida, o cuando pasa por Siquén, que él tiene que tomar las decisiones. La decisión se toma ahí, una decisión, pero después en el camino seguimos tomando más decisiones para poder entender lo que Dios nos está hablando en el presente. Excelente, excelente. Y vamos a pasar al capítulo siguiente, capítulo 13, y usted tenga en su Biblia ahí, vamos a saltear algunos versículos, vamos a ir desde el 6 hasta el 9, versículos 6 al 9, y vamos a ver qué enseñanza podemos sacar aquí. Bueno, básicamente este capítulo nos habla de cuando Abraham y Lot, su sobrino, se separan. Los problemas por la riqueza y la codicia hicieron que cuando no hubo suficientes pastos para los numerosos rebaños, los pastores de Lot recurrieron al robo. Recordemos que este problema tiene su origen en no haber seguido al pie de la letra la instrucción de Dios dada a Abraham y no haber dejado a su parentela. Si él no hubiera llevado a Lot, probablemente este problema no hubiera acontecido. Contendieron sobre quién había de disponer de los mejores pastos o las mejores aguas. Abraham deseaba la paz, pero entendía que la única forma que ambas familias podían evitar más problemas o altercados sería separándose. Abraham obró como un pacificador. Esto también es algo que me encanta rescatar de la actitud del que nosotros llamamos el padre de la fe. Su propuesta de paz fue muy equitativa, porque ¿qué le dijo él? Le dio a elegir a Lot dónde quería quedarse y se ofreció a quedarse con lo que Lot no quisiera.
Es una gran virtud estar dispuesto a ceder por causa de la paz. Es una victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestro orgullo y sobre nuestras pasiones. De alguna manera Abraham se negó a sí mismo y le dio la prioridad a Lot. Sin embargo, Dios le había prometido a Abraham toda la tierra, y eso incluía también la tierra que Lot estaba eligiendo. Y Dios cumplió su promesa. Aquí aprendemos la diferencia del resultado cuando el hombre es quien escoge. Dice que Lot se dejó llevar por los sentidos, ¿no? Y por otro lado, cuando Dios promete, porque Dios siempre cumple sus promesas. Qué interesante la diferencia entre cuando Dios es el que promete y cuando yo elijo. La diferencia entre cuando el hombre escoge, dice Ada, y cuando Dios promete. El hombre escogió y así le fue, pobre Lot. Y cuando Dios promete, Dios cumple siempre sus promesas. Entonces, ¿en qué estamos confiando? Qué interesante que ahí ya Abraham era otro, ya había una evolución. Una evolución, ya era otro. Un crecimiento. Ya era otro tipo, no era el mismo que había mentido en Egipto para salvar el cuero, ya no era el mismo. Acá ya cedía. Elegí vos primero, a ver, ¿querés el valle fértil del Jordán? Quédate ahí, no hay problema. Yo me voy a quedar con las rocas estas y acá en la roca Dios me va a hacer crecer el trigo, no sé si había soja esa época, pero por lo menos el trigo iba a crecer ahí en esas rocas. El maíz seguro que no, porque ese es de los indios acá de Latinoamérica, de América, pero el trigo sí que le iba a crecer, la cebada le iba a crecer, los frutos y todo en una tierra árida, mientras que Lot eligió. Y miren la diferencia entre confiar en las promesas de Dios. Qué importante es eso. Bueno, ahora vamos a ir del 14 al 18, no sin antes darle lugar al pastor Enzo para que nos diga algo ahí de este muchacho, ¿no? De este muchacho Lot y la actitud de Abraham. Bueno, ahí vemos lo que destacaban ustedes, que está bien claro, ¿no? El hecho de que Abraham ya entendía las promesas de Dios, sabía que no podían estar juntos, había muchos problemas. Esto nos lleva a la vida diaria, también a nosotros, a entender de que cuando nosotros tenemos promesas de Dios, hay que ir tranquilos porque las promesas no se van a cumplir por lo que hagamos, sí, la obediencia, ¿no? Pero no es por lo que yo vaya queriendo en ese momento, sino es porque Dios se encargó de cumplir sus promesas. Esta no es la única promesa que Dios le da a Abraham, después vamos a ver otra que está más adelante, de la promesa de un hijo, y también la promesa muestra el tiempo, ¿no? O sea, da la promesa y demoró 10 años para hacerlo, porque Dios no se maneja en los tiempos nuestros. Abraham no tenía problemas, ya creía a Dios, ya tenía su amistad con Dios, y cuando vio que no podía cohabitar juntos con Lot, le dijo, ahí tenés por delante, elegí. Era obvio que Lot no era un hombre como Abraham y terminó eligiendo por lo que ve, y después vamos a ver el final de esto, que es bien interesante. No solamente le dio la tierra que le pertenece a Abraham, sino que después tuvo que socorrerlo a Lot, que lo vamos a ver más adelante. Y no solamente eso, pastor, sino que la separación que produjo Lot, porque tenía un espíritu diferente, un espíritu diferente, un espíritu que lo llevaba a Sodoma. Y esa separación fue para siempre, porque los descendientes de Lot, que fueron Amón y Moab, tenían prohibido entrar a la congregación de Israel. La separación fue para siempre, y está muy bien que aprendamos eso, porque esa separación iba a ser para siempre en Ur de los Caldeos. Si Abraham hubiera seguido la instrucción de Dios, no hubiera tenido todos estos problemas. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Él te da una instrucción para tu vida.
Si si estás dispuesto a cumplirla, a seguirla, Dios te va a bendecir. Si no estás dispuesto a seguir la palabra de Dios, Dios va a cumplir su propósito lo mismo, solamente que con pérdida para vos por desobediente. Con más problemas, con más complicaciones. Pero Dios va a cumplir siempre su propósito. Entonces, es mejor obedecer de entrada que obedecer después de pasar por muchas dificultades. ¿No es más fácil obedecer de entrada la palabra de Dios? Vamos a los versículos 14 al 18. Ahí vemos que Dios reitera la promesa a Abraham para recalcarle que la tierra había sido prometida, iba a ser exclusivamente de él y de sus descendientes, que no se la había prometido a Lot. Y algo importante, Dios renovó y ratificó su promesa cuando ya había acabado la contienda. Mientras estás en el caos, mientras estás en el conflicto, mientras estás en el problema, como decía Horacio, la promesa se va a demorar. Recién se cumplió la promesa de Dios, o la renueva, mejor dicho, Dios a la promesa, cuando la contienda entre Abraham y Lot se había acabado. Y me encanta que Lot tenía la mejor tierra, pero Abraham tenía la promesa. Y si tenía la promesa, tenía a Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Luego le promete a Abraham que su simiente sería como el polvo de la tierra. Así como resulta imposible contar el polvo, tampoco sería posible contar su descendencia. Y Dios le da la promesa de que Él protegería a Abraham mientras éste se desplazara libremente por toda la tierra. Y una orden que Dios le da, ahí en este mismo capítulo, de que Él atravesara a pie la tierra, simboliza de alguna manera que estaba tomando posesión de ese regalo de la tierra que Dios le había prometido. Abraham erigió un altar nuevamente en este capítulo para expresar su agradecimiento por la profecía de Dios. Bueno, versículo 14, capítulo 14, qué bien que vamos hoy, qué sí, bien que vamos avanzando. Cada vez más capacidad de síntesis. Claro, una capacidad de síntesis. Super. Miren, con todo Estamos esto aprendiendo a sintetizar. ya sintetizamos 6 hojas que escribió Ada en menos de media hora. La verdad es que pobre Ada estuvo trabajando toda la semana y nosotros le sintetizamos en media hora 6 hojas. Bueno, pero vamos al 14. A ver, el 14 viene la guerra contra 5 reyes contra 4 reyes, o al revés, eran 4 reyes contra 5. Sí. 4 que estaban liderados por Kedorlaomer. Lindo nombre para ponerle a un chico, ¿no? Un hijo. Kedorlaomer. A ver si lo podés sintetizar. A ver cómo sintetizamos Sinteticemos. Ella dice que sintetice capítulo 14. Capítulo 14. Entonces, el problema no fue la guerra. En esa época estaban en guerra permanentemente. Y había inclusive algunos pueblos de gigantes ahí que podemos hacer volar nuestra imaginación mucho. Estaban siempre en guerra. Ahí estaban como 12, 13 años que habían estado en guerra. 12 años habían estado en guerra. Así que la guerra no era algo nuevo. Lo que fue nuevo es que Kedorlaomer, con sus 4 reyes aliados, vencieron al rey de Sodoma, que eran 5 ahí. Eran 5. Y al vencer a Sodoma, se llevaron obviamente toda la riqueza de Sodoma y se llevaron cautivos a toda la gente de Sodoma. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí accidentalmente haciendo unas compritas para el Shabbat? Estaba Lot con su familia. Lot, su esposa y sus 2 hijas estaban allí, que eran chicas las chicas todavía. Y bueno, y se llevaron cautivas a la gente. Ahora, miren qué interesante cuando Abraham se entera que fue llevado cautivo su sobrino Lot, el del lío, el producto de la desobediencia. ¿Cuántos años te va a seguir las consecuencias de la desobediencia? ¿Cuántos años te sigue después las consecuencias de la desobediencia? Porque acá otra vez, arriesgó su vida Abraham, no se crean que, sí, salió con 318 tipos de ahí del encinar de Mamre y venció, 318 tipos, venció 4 ejércitos a 4 reyes y algunos eran gigantes. Es impresionante.
No es así de fácil, ¿eh? Arriesgó su propia vida porque arrastró la consecuencia de la desobediencia y se tuvo que hacer responsable por su sobrino Lot y su familia que habían sido llevados cautivos. Entonces, venció, obviamente, si Dios estaba con él y Dios le había hecho la promesa. Ahí no hay duda. Para nosotros no hay duda que lo estamos viendo como una película, ¿no? Como un cuento. No sé si él no habrá tenido miedo de salir con 300 tipos a vencer a 4 ejércitos. Y eran desproporcionados en enfrentar 318 contra todos los demás. Solamente porque Dios estuvo con él pudo vencer. Sí, porque vencer a 4 ejércitos con 318 personas, miren, Abraham llevó a los que habían nacido en su casa, 318 personas, y los persiguió hasta Dan. Incluso de noche, Abraham siguió la persecución, dividiendo su contingente para dar caza a los fugitivos. La victoria fue contundente, ¿no? Y Abraham pudo recuperar y devolver todos los bienes que habían sido saqueados por los invasores y rescató a Lot y a su familia. Usted dice, pero acá en la Biblia mía no dice y su familia. Bueno, si se habían llevado toda la gente, no se crean que se lo llevaron a Lot solo. Eran más lindas las hijas de Lot que Lot, así que con toda seguridad las hijas se las llevaron. Entonces, por eso le agrego a Lot y su familia. Entonces, Abraham no era rencoroso. Otra enseñanza espiritual acá. ¿Saben que no era rencoroso Abraham? Tremendo. El otro se quedó con todo el valle fértil del Jordán. Solito se metió en esa situación. Y a él le dejó las montañas rocosas ahí para sembrar y para tener el ganado, y Abraham lo salió a rescatar. Dice, no, pero este me la va a pagar. Este hermano me la va a pagar. O aquel, mirá lo que me hizo. Ajá. Bueno, con toda seguridad que Dios te va a probar a ver cuál es tu corazón. Si tu corazón está para rescatar al hermano, para ser un instrumento de Dios, para servir a Dios, porque Abraham tuvo esa actitud. A pesar de la actitud que había tenido Lot de quedarse con la tierra más rica, Abraham salió con 318 personas a pelear contra 4 reyes, y uno con ese semejante nombre, ¿no? Que es Dorlaomer. Entonces, debemos estar siempre prestos a socorrer y aliviar a los que están en apuros. Siempre, siempre. Los rescató a todos esos cautivos por amor a Lot. Por amor a Lot rescató a los cautivos. Es lo que hizo el Padre por amor a Jesucristo, que nos rescató a nosotros. Es muy interesante. Vuelven de la guerra con todos los cautivos, y que este Abraham, que era muy hábil, no solamente volvió con los cautivos, se volvió con todo el oro que esos 4 reyes habían robado de todas las ciudades que habían conquistado. Se llevaban todo el tesoro, la joya, la plata, el oro, la gente. Entonces Abraham volvió con todo, no sé, habrá venido con carretas, con mulas, qué sé yo, trayendo todas esas riquezas. Y es muy interesante que el primero que lo sale a recibir es el rey de Sodoma. El rey de Sodoma es quien lo sale a recibir. Y bueno, hay un diálogo interesante ahí del versículo 21 al 23. Pero Melquisedec. aparece Melquisedec. Aparece Melquisedec. Entonces, miren, el rey de Sodoma sale a recibirlo. Y obviamente le quiere dar toda la riqueza a Abraham. Toda la riqueza, o sea, toda la joya, los tesoros, el oro, los vestidos preciosos, todo lo que trajo a Abraham. Pero Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Rey de paz, rey de Salem, rey de paz. Y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino para Abraham, y bendijo a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces vamos a ver un poquito este lío que a Patorenzo le encanta, pero el lío lo tenemos nosotros acá ahora.
lo primero que hace Abraham es declinar el ofrecimiento del rey de Sodoma. El rey de Sodoma es el rey del mundo, es figura del rey del sistema del mundo, el sistema pecaminoso del mundo. Porque el sistema pecaminoso del mundo siempre te está ofreciendo riquezas. Es decir, bueno, estoy llamado al ministerio. Bueno, ¿cuántos pastores nosotros conocemos con un verdadero llamado al ministerio que han empezado pasando necesidades, literalmente? Algunos pastores me han llevado por ahí por el interior del país a ver dónde empezaron ellos el ministerio. Y los sacrificios, a veces sin techo, a veces en lugares inhóspitos, a veces con barro, a veces sin silla, sin nada. ¿Y qué pasó después? Después de los años, el rey de Sodoma le ofreció las riquezas. Y se desvirtuó el llamado. Porque el rey de Sodoma siempre te está ofreciendo riquezas para desviarte del camino que Dios te propuso. Del camino para el cual fuiste llamado. Entonces acá hizo eso Satanás nuevamente a través del rey de Sodoma. Toma las riquezas. Pero Abraham tenía muy claro, ahora ya sabía con quién caminaba y quién era su proveedor. ¿Cuál es tu proveedor? ¿Cuál es tu proveedor? ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es el que te da la riqueza? Abraham sabía quién le daba la riqueza. No voy a agarrar, dice, ni un cordón de un zapato tuyo. Rey de Sodoma, Hasatán, Satanás, el Dios del sistema. Ni un cordón de un zapato. Porque no vaya a ser cosa que después se diga que el rey de Sodoma fue el que me enriqueció. Porque solamente dependo del Dios Altísimo, de Yahweh, mi Dios, y Él es mi proveedor, y dice la Escritura que Abraham era riquísimo con lo que Dios le dio. La obediencia te trae prosperidad. Dice, no, la prosperidad se consigue de otra manera, comprando el sistema. No, la prosperidad te la da Dios, es el único que te va a dar la prosperidad. El sistema te puede llegar a dar dinero a cambio de tu tiempo y de tu vida. Entonces vas a dedicar 12 horas por día para trabajar o para mantener tu empresa, tu negocio, lo que sea, y es lo que te está ofreciendo el sistema, pero te va a hacer perder la paz, la salud, la familia, la educación de tus hijos. Todo lo que Dios te quiere dar como bendición, te lo hace perder la riqueza del sistema. El rey de Sodoma. Sin embargo, Dios te da lo que Él tiene preparado para vos, que es mucho más que lo que te puede dar el rey de Sodoma. Yo no quiero ni pensar qué hubiera sido de esos pastores que se dejaron tentar por el rey de Sodoma, por las riquezas, si hubieran permanecido dependiendo de Dios y hablando palabra de Dios. No quiero ni pensar, hubiera sido hermosa la experiencia. Entonces, el tema ahora es, ya está liquidado el rey de Sodoma, ahora vamos a hablar de Melquisedec. Melquisedec. Y realmente hablar de Melquisedec no nos queda más remedio que ir a Colosenses 1 del 15 al 20. Pero antes me gustaría que Enzo nos diga algo del rey de Sodoma, ¿no? Porque hay mucho para hablar del rey de Sodoma. Podríamos hablar, si estuviéramos solo con el pastor Enzo en la radio, como hacíamos en algún tiempo donde transmitíamos los programas de radio, y nos quedaba corto el tiempo, porque este rey de Sodoma es un engañador del que hay que tener muchísimo cuidado. Ves en la referencia, desde el inicio que comenzamos a hablar, la salida, siempre Dios le enseñó cuando hablábamos de Moré, o sea, el lugar donde estaba, donde él aprendió la palabra, él siempre vio que iba a tener lo bueno y lo malo por delante. Es exactamente lo mismo que cuando hablábamos de que el pueblo de Dios pasó por Siquem. Siempre que Moisés se desesperaba por decirle, siempre van a tener estos dos montes, uno de un lado y el otro, siempre los van a tener. Bueno, acá, ¿qué pasó? Abraham también se encuentra con esos dos montes, el rey de Sodoma y
y Melquisedec, en este caso, que era el rey de Salem. Entonces, ¿qué hizo? De este tenía las riquezas y a este fue quien él le da los diezmos de todo, ¿no? Entonces, entendamos que en la vida nosotros siempre nos vamos a encontrar con estas situaciones y tenemos que despertar el discernimiento de nuestro ser que nos da el Espíritu para que podamos visualizar qué es lo que tenemos por delante. De pronto, lo que le ofrecía el rey de Sodoma, que lo comentaste vos recién, dentro de todo, él había peleado y le había quitado, o sea, él arriesgó la vida y le pertenecía, hablemos claro, ¿cierto? Pero él no quería saber nada con eso, pero sí tomó una parte y le dio al rey de Salem, a Melquisedec, el rey de Salem. Entonces, acá demuestra varias cosas Abraham. Primero, está dispuesto a caminar en la vida entendiendo de que nuestra vida es un caminar constante en decisiones entre lo bueno y lo malo. Está observando todo lo que él va teniendo por delante y entiende perfectamente. Yo no fui a buscar riquezas allá, yo lo que fui a liberar a mi familia, a alguien que, aunque me había hecho daño a mí, bueno, este es mi trabajo, yo lo tengo que hacer. Él se sentía el padre como es, ¿no? El padre de la fe, pero también el padre de todos los que habitaban en la tierra que Dios le había dado a él. Y él sabía que en su juicio podría haber dicho, che, somos 300 y aquellos son 5 reyes, ¿cómo hacemos con esto? Y sin embargo, él sabía que era parte de su ministerio, de su trabajo, y cuando tu trabajo es tal que para hacerlo necesitas mucho más de lo que tenés, no me refiero a lo material, pero si es material, hasta eso también, Dios se encarga de que sea suplido. Dios tenía que suplirle la fuerza, el poder, la autoridad, la valentía, y él lo entendió perfectamente. Entonces, él encaró hacia algo que él sabía que tenía que hacer. Y con respecto a Melquisedec, tenemos que hablar de que estamos hablando de un orden de sacerdotes, un orden sacerdotal. Esa es la palabra, es un orden sacerdotal, y él entendió esto también, entendió que está hablando con alguien que es un sacerdote del Dios Altísimo, que es mucho más que eso todavía, porque esa persona representa a Jesús, representa la palabra de Dios, y él está honrando y está dándole a alguien mayor que él, pero él veía en este hombre, porque él tenía un hombre adelante que era el rey de Salem, pero él entendía que ese hombre representaba a Jesús mismo, o sea, la palabra de Dios, y él demostró que con toda la riqueza que él ya tenía desde antes, aclaremos esto, desde antes él estaba honrando con todos sus bienes a alguien mayor que él. Es muy, muy importante. Anote lo siguiente. No le voy a leer Colosenses, que le dije recién, Colosenses 1, del 15 al 20, se lo dejo para que lo lea después usted, pero la pregunta que le voy a hacer, para que la anote en su cuadernito ahí, es ¿quién es Melquisedec? ¿Quién? No qué, que ya sabemos sacerdote, pero no quién. ¿Quién es Melquisedec? Vamos a ver en Hebreos, a ver si a usted le sale quién es Melquisedec. Entre Hebreos 7, del 1 al 3, y Colosenses 1, del 15 al 20, tenemos que dilucidar quién es Melquisedec. ¿Quién? Primero leer Hebreos 7 y después Colosenses 1, y vamos a dilucidar quién es Melquisedec. Vamos a Hebreos, la otra la dejo para que usted la lea. Porque este Melquisedec, dice Hebreos, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, o sea que bendijo a Abraham, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Miren el versículo 3, y díganme, a ver,
si puede ser un ser humano. Si un ser humano puede tener estas características. A ver, sin padre, sin madre, humano estoy hablando, sin padre humano, sin madre humana, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, o sea que es eterno. No tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y después le hace Colosenses 1 de 15 al 20, y usted mismo me va a decir quién se le apareció a Abraham. ¿Quién se le apareció a Abraham? En teología se llama cristofanía. Cristofanía. No nos equivocamos si decimos que el que se le apareció a Abraham fue la palabra de Dios hecha carne. El verbo de Dios hecho carne. El ángel de Yahweh es Jesucristo. El que se le apareció a Abraham es una cristofanía. Mírenlo, verifíquelo usted mismo, y nosotros, para no demorarnos, vamos a decir 2 o 3 palabras sobre el capítulo 15. Sobre el capítulo 15. ¿Dónde querés hablar de algo de eso o seguimos avanzando? Y no, básicamente que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo, y acá Abraham le dice, pero no tengo hijo, me va a heredar mi sirviente o mi siervo. El hijo de Eliezer. Eliezer. Famoso Eliezer. Exactamente. Y Dios le dice, no, un hijo tuyo va a ser el que te va a heredar. Y aunque Abraham y Sara no podían tener hijos, Dios le prometió una descendencia. La descendencia de Abraham, según la carne, iba a ser, como dijimos, como el polvo de la tierra, pero su descendencia espiritual iba a ser como las estrellas del cielo. No solamente que iba a ser numerosa, sino también gloriosa y preciosa. Y recordemos, como bien está relatado en la porción del Nuevo Testamento, en Romanos 4, que nosotros somos, ¿no?, injertados, nosotros somos esos gentiles que fuimos injertados y que somos también, por la fe en Yahshua, hijos de Abraham. Y ahí hay algo interesante, no sé si lo querés comentar, que Dios hace un pacto, ¿no? O de alguna manera Abraham esperaba una señal, algo que le confirmara que eso que Dios le estaba prometiendo de que iba a tener un hijo, tuviera una muestra de esa promesa. Y es ahí cuando Dios hace el pacto llamado pacto entre mitades. Bueno, ese pacto entre mitades no lo vamos a desarrollar porque a mí me lleva más o menos 3 horas. Sí, no 3, pero 2 seguro. Pero le aviso, el pastor David me invitó para el cierre del año de pastores y líderes, que va a ser en Córdoba capital, un almuercito ahí, que seguramente va a estar el pastor Enzo, Karina, vamos a estar ahí todos, en ese almuercito. Y bueno, me tendrán que aguantar hablando justamente de este pacto entre mitades. Lo voy a desarrollar, voy a tratar de que sea en 1 hora y media, no más. Porque ese pacto entre mitades tiene que ver, para ir anticipándoles algo, para llamarles la atención, con el novio, metiendo a la novia en la cámara nupcial en brazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso queda como interrogante para que usted esté animado a acompañarnos ese día también. El pacto entre mitades. Dios a Abraham le recuerda, también, sí. le recuerda 3 cosas. Y lo primero es que Dios en sí mismo lo puede bendecir, no importa a quién se oponga. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque siempre estamos asustados por los que se oponen. No. Dios te puede bendecir lo mismo. Y la otra cosa que hizo Dios es, te saqué de Ur de los Caldeos. Acá no dice, te fuiste. Te saqué de Ur de los Caldeos y te traje aquí para darte heredar esta tierra, la tercera cosa. Entonces, no solamente lo sacó por gracia, sino que por gracia le iba a dar la tierra. También. Entonces, esa ceremonia
de los animales partidos. Partió en dos partes a los animales. Y ese también fue un pacto de gracia. Porque si no estamos siempre con la duda. También fue un pacto de gracia. Porque Dios le hizo partir a los animales en dos partes, formando un camino en el medio, y Dios se paseaba por el medio, pero primero hizo algo Dios muy interesante, lo hizo dormir a Abraham, lo hizo dormir. Lo cansó ahuyentando las aves de rapiña, se cansó y se durmió, o sea que lo hizo dormir. Le agarró el sueñito, se durmió y Dios pasó como una antorcha encendida entre los animales e hizo el pacto con Abraham dormido y juró por sí mismo. Entonces la verdad es que el pacto de gracia y el pacto de salvación que Dios ha hecho con nosotros es sin obras para que nadie se gloríe, estando nosotros dormidos, más que dormidos diría yo, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, y Él hizo un pacto con nosotros, estando nosotros muertos, y nos dio vida juntamente con Cristo. Es que siempre los pactos son una iniciativa de Dios. Todos los pactos fueron por iniciativa de Dios y no del hombre. Y de ahí aprendemos que improcedente, por llamarlo de alguna manera elegante y jurídica, que improcedente es nosotros querer hacer pactos con Dios. En muchas congregaciones hemos visto que se llama a la gente a pactar con Dios. A pactar con Dios, por supuesto, dándole un sobre al pastor, ¿no? Pero pactar con Dios. Pactar con Dios. Eso es improcedente, eso no existe en la Sagrada Escritura. Nadie puede pactar con Dios. ¿Por qué? Porque un pacto es un contrato. Y un contrato tiene dos partes y se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes. Es un pacto, un contrato. Entonces, ¿cómo yo, un vil humano, puedo hacer un pacto con Dios estableciendo sus derechos y sus obligaciones? Eso es blasfemia, puramente blasfemia. Entonces, cuando le diga, pacte con Dios, tráigame el sobre acá bien llenito, y pacte con Dios, lo están engañando, lo están haciendo blasfemar contra Dios. Esto es otra enseñanza espiritual. Pastor Enzo. Sí, me quedé con algo que no es de acá, pero me pareció importante decirlo. Es cortito. Cuando hablaste de Lot y dijiste, por ejemplo, que lo nombraba a él y bueno, y él a su familia, pero que no estaba ahí, pero era él y su familia. Eso es parte de una cultura que nosotros tenemos y yo le aconsejo a la gente que entendamos. Cuando nosotros estamos estudiando estos 5 libros, vamos a encontrar la cultura que Dios le enseñó a su pueblo, no la cultura de los judíos, que es otra cosa, es la cultura que Dios le enseñó. Él formó un pueblo y le dijo, esto quiero que hagan. Entonces se fue formando una cultura. Cuando Dios llama al hombre, en el caso de Abraham, que lo estamos viendo hoy, pero en el caso también a Lot, incluye la familia, o sea, es a él el llamado, pero él lleva a toda la familia. Cuando no nombra a la familia ahí, es porque es la manera de hablar de Dios. Es como, por ejemplo, cuando habla de los 5.000 que le dio de comer. Todos sabemos que no había 5.000, había 12.000, 15.000 personas, porque faltaban las esposas y los hijos de cada uno de los que estaban ahí, pero Dios nombra 5.000 y en 2 oportunidades. Entonces, esto es bueno saberlo, porque inclusive en los 144.000 ocurre exactamente lo mismo. Está hablando de los hombres, 12.000 de cada tribu. Es la manera que Dios expresa el amor en esa persona, pero al resto de toda la familia. ¿Saben por qué acoto esto? Que es muy importante, porque lo dijiste y no hacía falta decirlo, y yo me quedé pensando, en realidad no hacía falta decirlo, pero ¿por qué lo dijo? Y ahí estaba lo que yo pensé, en que lo tenemos que saber, porque cuando estudiamos estas cosas son bien importantes, porque nos demuestran que la actitud de un hombre, en este caso el padre de la familia, el sacerdote del hogar, bendice a toda la familia o lleva a toda la familia también al fracaso. Por eso Dios cuenta uno. Qué bueno que es remarcar la función sacerdotal del hombre. El capítulo 16 habla del nacimiento de Ismael. No vamos a hablar sobre el capítulo 16, solamente vamos a decir que nuevamente, y ahora le tocó a Sara, ¿no? Ahora le tocó a Sara. ¿Qué le tocó? Le tocó querer ayudar a Dios. Dios dice, voy a hacer esto.
ah, bueno, Señor, espera que te doy una manito. Lo vamos a hacer así, así, así. Por eso siempre enseñamos que, que orar, Señor, bendice mis planes, es una oración errónea. La oración correcta es, Señor, muéstrame tus planes. Tus planes. No bendice mis planes, sino revélame tus planes, porque yo quiero seguir tus planes. Entonces Dios le reveló a Abraham sus planes. Y Sarai dijo, ahora vamos a darle una mano a Dios. Vamos a hacer adulterar a mi marido con la egipcia y vamos a tener un hijo que al nacer, ahí yo voy a estar presente en el parto, yo lo voy a agarrar y lo voy a poner sobre mis rodillas y entonces lo voy a adoptar como hijo mío. Pero Dios no le dijo eso, que iba a usar a una egipcia para el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa del cual nacería Jesús después. Entonces eso es querer ayudar a Dios. El capítulo 17 se establece el pacto de la circuncisión y el cambio, creo que ahí también está el cambio de nombre. El cambio de nombre. De Abraham y de Sara también. Sí, ¿no? De Sara y de Abraham. Entonces, el pacto de la circuncisión, todos quieren que hablemos de esto, a ver, están esperando el pacto de la circuncisión y recibo mensaje, dice, ¿nos tenemos que circuncidar o no? Y qué sé yo, a un pastor le dije, mira, si son unos cuantos, fíjense, primero 2 pasos, le digo, le marqué 2 pasos. Primero, miren si la obra social se los cubre, y en segundo lugar, si no se los cubre, vayan a alguna clínica y pidan precio por cantidad, a ver si le hacen un descuento por cantidad. Y esto es broma, pero es cierto que se lo dije a un pastor en más de una oportunidad, porque les viene la confusión, Entonces, acá está establecido el pacto de la circuncisión y el cambio del nombre. Entonces, Abraham tenía 99 años. Sara era una pebeta, tenía nada más que 89. Ismael tenía 13. Y acá Dios le establece el pacto le da la promesa, establece él el pacto y le da la señal del pacto. Y la señal del pacto es muy importante. Por eso Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Si no hay una señal del pacto, un acto físico que reafirme el pacto es fe sin obras. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. ¿Ven? Siempre hay algo en el corazón y algo físico que demuestra la fe que está en el corazón. Por eso Santiago dice, la fe sin obras está muerta en sí misma. Entonces siempre hay algo físico que tiene que demostrar la fe que hay en nuestro corazón. Si no, la fe se queda sin obras y está muerta en sí misma. Entonces, ¿querés seguir vos? ¿Te da la garganta o...? ¿Sí? Yeah. ¿Por dónde sigo? El pacto no será alterado ni revocado, es un pacto vinculado, porque no solamente es un pacto con Abraham, sino que también es un pacto con su descendencia física y con su descendencia espiritual, y por lo tanto también es perpetuo. Algo importante es que cuando Dios da este pacto, le dice que debe cumplirse al 8º día de vida. Y casualidad, ¿no? Cuando estudiamos en los evangelios del Nuevo Testamento la vida de Yahshua, vemos que él fue circuncidado al 8º día. La circuncisión es literalmente una señal, una marca sobre el cuerpo con la cual su portador queda identificado como siervo de Dios. Qué interesante que en cuanto a la circuncisión de los creyentes, de las naciones, naciones es Goyim. Goyim. O como se pronuncia. Y se pronuncia Goyim y es Goyim y la palabra individual o singular es Goy. Entonces, de las naciones, que en la Biblia está traducido como gentiles, y por supuesto los judíos lo consideran también bien traducido como gentiles. Pero la verdad que no quiere decir gentiles, quiere decir naciones fuera del pacto.
naciones fuera del pacto sería la traducción correcta. Entonces los creyentes de las naciones, o sea, los que estaban fuera del pacto y que ahora pertenecen al pacto, porque han sido introducidos al pacto por el sacrificio de Jesucristo, y tienen la carne sin circuncidar. Ese es un tema. Tienen la carne sin circuncidar. Entonces, ¿qué pasa con los creyentes que estaban fuera del pacto, o sea, los gentiles de las naciones fuera del pacto, con su carne sin circuncidar, que por Jesucristo son incorporados al pacto? No al pacto, a todos los pactos. A todos. Desde el pacto adámico para adelante a todos los pactos que hizo Dios. Bueno, vemos en Hechos capítulo 10 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, eso debe ser con la casa de Cornelio seguro, los fieles de la circuncisión que habían, miren quiénes, muy hábil Pedro, ¿no? Se llevó unos testigos de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiere decir que ahí había unos gentiles romanos, toda una familia romana, Cornelio y toda su familia, y los sirvientes, los de la casa, siempre incluye a los sirvientes, a toda la gente que estaba en la casa de Cornelio, todos gentiles. Y resulta que había venido, se derramó el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo sobre gentiles incircuncisos, no circuncidados. Entonces ahí se nos viene el lío. ¿El pacto de Dios con Abraham fue hecho después de su circuncisión o antes de su circuncisión? Antes. Entonces, el pacto de gracia fue hecho cuando era un gentil que estaba en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Fue a Harán, después vino a Canaán. Y el pacto de la promesa fue hecho siendo incircunciso. O sea que era un goy, un gentil, un incircunciso. Entonces, en el Nuevo Testamento no se está violando la Torá, se está confirmando la Torá. Y esta es la primera experiencia en ese sentido, cuando Cornelio y su familia y todos sus sirvientes, todos los que estaban en su casa, recibieron el regalo del Espíritu Santo. Y los de la circuncisión dijeron, bueno, pero no era por obras, no era para que nos circuncidamos, y es con nosotros solamente porque hemos cumplido la obra de mutilar nuestro cuerpo mediante la circuncisión. Y la señal, y qué sé yo, pobres tipos, el lío que se le habrá armado en la cabeza de ver que Dios derramaba el Espíritu Santo sobre gente sin circuncidarse. Si después seguimos y vemos en Romanos 2.25, y mismo en Romanos capítulo 4, que es la Haftará de la allá de hoy, pero Romanos 2.25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, o de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No sirve de nada. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y aparece la famosa figura del Antiguo Testamento de la circuncisión del corazón. Si hay alguien que no tiene circuncidada su carne guarda la Torá, su incircuncisión es tomada como circuncisión. Hay que leer hasta el versículo 29, ¿no? Después vamos a otro texto. Le voy a dar varios textos porque como me escriben mucho por esto, eso era Romanos 2.25 al 29. Pero si vamos a Romanos 3.29 al 31, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la Torá? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Porque en la Torá, Abraham recibió las promesas siendo aún incircunciso. En 1 Corintios 7, 17 al 20, anoten, 1 Corintios 7, 17 al 20,
es muy fuerte esto, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno, no esto sugiero, no esto, no, ordeno en todas las iglesias gentiles, obvio. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Gálatas 5, 5 y 6. Hay muchísimo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 6, 15. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Filipenses 3, 2 al 3 está muy fuerte porque dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué quiere decir los mutiladores del cuerpo? Los que nos quieren circuncidar. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en Colosenses 2, 11 y 12, y en Colosenses 3, 9 y 10, que dice que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Ahí le di un montón de textos, voy a tener que volver para atrás la grabación para anotar las citas, pero creo que con estos textos le puede llegar a quedar claro el tema. Y el tema de que Dios le cambió el nombre, así como Dios le cambió el nombre a Jabes, y Jesucristo nos cambió el nombre a nosotros, y tiene un nombre escrito en una piedrita, que es el nombre que vamos a tener en el milenio. ¿Cómo te vas a llamar en el milenio, Enzo? Ay, yo quiero saber. I don't know, Enzo. ¿Qué nombre? ¿Cómo te vas a llamar en el milenio? Yo no sé, pero... a mí me gustaba Adita. Bueno, yo creo que hemos hecho bastante hoy, Pastor Enzo, por favor. Bueno, ya tendremos nombre nuevo, y seguramente que por más que nos guste el nuestro, el que él nos va a dar va a ser mejor, nos va a gustar más, así que tranquilo con eso. De mi parte, bendiciones a todos, que esto que estuvimos hablando hoy pueda usted no solamente haberlo notado, compártanlo en las reuniones de este día, sino lo más importante, guárdenlo en el corazón, porque es la palabra de Dios en su vida. Nos vemos, bendiciones. Bendiciones para todos, bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar
y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.